los Habsburgo, que son los que perduran hasta el 1700, cuando muere Carlos II, que es el último heredero directo al trono de España. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Comienza a haber una disputa entre Austria y Francia por la corona española, porque tanto en Austria como en Francia había herederos indirectos para la corona. Bueno, ahí se producen una serie de guerras, entre ellas la guerra de los 30 días entre Austria y Francia, y finalmente gana Francia, por lo que el próximo heredero a la corona pasa a ser un heredero francés, el rey Felipe V, que era nieto de Luis XIV. A partir de ese momento y hasta la actualidad, comienza a reinar la dinastía de los Borbones. El actual príncipe, el actual rey Felipe es Borbón. Felipe y Leticia son Borbones. Bien. ¿Qué diferencias comienzan a surgir en las colonias a partir de que asume Felipe como rey español? Bien, empiezan a conocerse las reformas denominadas borbónicas. Lo que hace Felipe V es implementarlas, y Carlos III lo que hace es fortalecer esta serie de reformas. ¿Cuáles eran los objetivos de las reformas borbónicas? Reorganizar y modernizar el Estado. Estamos hablando del Estado español, esto en España. Unificarlo al Estado. Consolidar la monarquía absoluta, que a Francia le dijo muy bien, la monarquía absoluta, y la administración única para los reinos, provincias y colonias. Y otra de las reformas era restar poder a la Iglesia, porque Francia estaba peleado con el Papa. ¿Se acuerdan que cada vez que hablamos del Papa y de las bulas papales, él divide el mundo entre portugueses y españoles? A los franceses ni los nombra, y a los ingleses menos,
desde que la Iglesia de Inglaterra se separa de la Iglesia Católica y pasa a ser anglicana. Bien, las causas que llevan a esta serie de reformas: la crisis económica en España, la guerra de sucesión, la crisis económica que viene ya desde la época de la Reconquista de España, cuando España expulsa a los moros de su territorio. Por un lado eso, la Reconquista española, y por otro lado las expediciones a América. La guerra de sucesión, que es la guerra que se da entre Francia y Austria por la sucesión al trono. El poder de la Iglesia Católica sobre la monarquía y una pérdida de control en las colonias, que ya se comienza a ver de alguna manera con el avance de portugueses en el sur y un avance de colonias francesas e inglesas en el norte, sobre todo lo que hoy conocemos como México, como el actual México. Bueno, ¿qué tipos de reformas se implementan? Reformas políticas y económicas, básicamente. Dentro de las políticas se crean secretarías, se nombran intendentes y corregidores. Y dentro de las económicas, que la Nueva España otorgue. Nueva España se denomina América, ¿no? Que la Nueva España otorgue materias primas y España las regrese manufacturadas. Que el oro y la plata americanas permitan reactivar la economía y fortalecer la industria. Bien. Entonces, como síntesis, en España, en el siglo XVIII, tenemos la influencia francesa con un proceso centralizador de absolutismo borbónico. Todo estaba centralizado en la monarquía y lo que conlleva cambios de carácter social, político y económico, de los que estuvimos hablando. Y para América, en particular, hay reformas políticas que incluyen planes de política fundacional. Este es un segundo periodo de fundación de ciudades. A través del poblamiento de ciudades que estaban vacías u ocupadas por indígenas y la fortificación militar. La reforma religiosa, la más importante de este siglo, es la expulsión de los jesuitas en 1767. Y dentro de las reformas administrativas es importante aclarar que los dos virreinatos que teníamos, en los cuales estaba dividido administrativamente el continente en ese momento, que era el virreinato de Nueva España y el virreinato del Alto Perú, se dividen en virreinatos más chicos, como una forma de ejercer más control sobre este vasto territorio. Entonces, acá en el norte, el virreinato de Nueva España se divide en virreinato de Nueva Granada y en capitanías generales. El virreinato de Nueva España abarcaba todo lo que es el actual México, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela y parte de Perú. Hasta ahí llegaba, parte de Ecuador. Hasta ahí llegaba el virreinato de Nueva España. Y de ahí hacia el sur era todo virreinato del Alto Perú. Entonces, el virreinato de Nueva España queda aquí en el norte. Después surge el virreinato de Nueva Granada y las capitanías generales, tanto de Guatemala como de Venezuela. Y la de Cuba, Capitanía General de Cuba. El virreinato del Alto Perú se divide en virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Es a partir de 1776 cuando surge el virreinato del Río de la Plata. Después la Capitanía General de Chile se desprende también del antiguo virreinato del Alto Perú. Y dentro de las reformas borbónicas, dentro de las reformas económicas,
establece el libre comercio entre España y las Indias. Bien. Sí. ¿Por qué, digamos, si a Portugal le pertenecía una parte de lo que es Brasil ahora, era tan grande, digamos, sobre la parte española? Porque los españoles no avanzaron y dejaron la selva ahí nomás. Es que no era fácil avanzar sobre la selva. No era fácil ni para uno ni para el otro. Entonces la selva quedó como territorio neutral de nadie. Y es más, al día de hoy la selva amazónica hay lugares que son impenetrables, que forman parte del Estado brasilero, pero que no hay conformación urbana, digamos. No hay ciudades, no hay poblados. Hay indígenas, sí, viviendo de la misma manera en la que vivían hace siglos. Pero en esa época, digamos, ¿estaba bien separada la frontera o no? En realidad sí, la frontera natural era la selva. Claro. Entonces, eso ya venía desde la época del Imperio Inca. Claro. Porque el imperio avanzó sobre la costa, pero lo que frenó al imperio avanzar sobre el este era la selva. Entonces, ese fue el límite también del Imperio Inca para los españoles. Y es ahí donde establecen los jesuitas como guardias de la frontera. Para proteger la frontera. Y si ustedes ven, se acuerdan del mapa anterior que les mostré de los jesuitas, ellos ocupaban esta zona, que era la zona del Paraguay, después se establecieron aquí con monstruos chiquitos y después estaban en esta parte, en Perú. Y acá todo esto es territorio inexplorado. Ahí es donde está el Orinoco, el Amazonas. Y es más, cuando los bandeirantes, que son estos navegantes portugueses, se meten en el territorio a buscar esclavos, lo hacen a través de los ríos, porque no había otra forma de adentrarse en la selva, sí o sí por los ríos. Bien, entonces podemos establecer a partir de estas reformas un segundo periodo de fundaciones que se dan en el siglo XVIII. ¿En qué consisten estos planes? En dos. Por un lado, la consolidación de áreas que ya estaban pobladas, pero que se empiezan a consolidar de alguna manera. ¿De qué forma? A través de la defensa de las costas, reforzando las fronteras existentes y controlando las líneas de fronteras internas. Poblamiento de áreas es el segundo plan en el que se basan estas políticas, a partir de la incorporación de nuevas zonas al sistema de dominio. En este caso hace referencia particularmente a esas zonas del territorio que no estaban dominadas por los españoles por la ocupación, al revés. Estaban los indígenas, no estaban ocupadas por los españoles todavía, porque los indígenas, sobre todo en el Gran Chaco Hualamba, acá en el norte de Salta, y en el sur, en la Patagonia, como ustedes ya saben, los indígenas trataban de frenar el avance de los españoles. Esto, bueno, hasta el siglo XVIII. Todos conocemos cómo termina la historia en la Patagonia con la campaña del desierto. Bueno, incorporación de nuevas zonas al sistema de dominio, fundación de nuevas poblaciones e incrementar más zonas agrícolas al territorio. Para llevar a cabo estos planes de política fundacional se basan en patrones de asentamiento. Ya no era solamente el modelo teórico, el modelo indiano, el modelo práctico de las leyes de Indias, sino que comienzan a surgir presidios o fuertes, reducciones o pueblos de indios y pueblos de españoles y criollos. Bien. Con respecto a la consolidación de áreas, se establecen estos planes. Consolidación de áreas en las costas del Caribe. ¿Por qué en las
Caribe por el constante avance de los piratas del Caribe. Jack Sparrow, por ejemplo, entonces había que frenarlo de alguna manera para que no avance sobre el mar Caribe, así tal cual me lo imagino yo. Bien, después la frontera del Gran Chaco, acá en el norte, aquí en el norte de la actual Salta y el Chaco, la frontera de Nueva España, aquí arriba, con el Plan de California. Ustedes recuerden que California formaba parte de las colonias españolas. La frontera patagónica, acá con el plan patagónico, porque la Patagonia era totalmente inexplorada, no se avanzaba más allá del río Salado, acá hacia el sur de Buenos Aires. Hasta acá más o menos llegaba en realidad el virreinato, porque a partir de aquí del río, de la cuenca del río Salado hacia el sur, estaban los indígenas. Bien, después la frontera bonaerense con el plan de la cuenca del río Salado y la frontera del litoral con el plan Bernis-Rocamora en todo lo que es la frontera con Brasil. Bien. Las costas del Caribe. Los fuertes que ya existían se consolidan y se amplían. Estos son las ciudades de San Juan de Puerto Rico, en realidad en ese momento se llamaban fuertes, el fuerte de San Juan, el fuerte de Panamá, San Juan, aquí en Panamá, Portobelo, en La Habana y Cartagena de Indias. Entonces, consolidando esta serie de fortificaciones en el Caribe, de alguna manera ya teníamos un poquito más de control sobre los territorios. Bien, la frontera del Gran Chaco consiste en la defensa de ciudades ubicadas al oeste de la región y proteger de alguna manera la ruta que unía Buenos Aires con el Alto Perú. Esta es la región del Gran Chaco Hualamba, que es el Chaco salteño, que nosotros conocemos como Chaco salteño. ¿Cómo logran la reconsolidación de esta frontera? A través de la población y creación de fuertes en Ledesma, Dolores, Santa Bárbara y San Lucas. Y por otro lado, aparte de la fundación de fuertes, era entregar tierras en merced a través de las estancias. Era como el encomendero, pero en este caso era el estanciero, que vos les otorgaban la tierra, él la trabajaba y de alguna manera cumplía la función de cuidar esa porción de territorio. Lo mismo pasaba con la frontera de Nueva España, con el plan de California, creando dos puertos, uno en San Diego y otro en San Carlos de Monterrey. Y la consolidación de rutas marítimas y terrestres. Los Ángeles, Santa Bárbara y San Francisco, que eran todos poblados españoles. Actualmente son los nombres de las ciudades que conocemos como ciudades de Estados Unidos. Lo que pasó acá fue el avance de las colonias inglesas sobre las colonias españolas en el siglo subsiguiente. Bien, y más o menos como para que tengan una idea en qué consistían estos trazados, los fuertes eran más o menos todos iguales, respondían a la misma tipología. Tenían una iglesia, tenían el cuartel para la tropa, almacenes, las viviendas, eran como esas ciudades que se autoabastecían, las viejas ciudades europeas de la Edad Media, casa para mujeres gentiles, corrales para las gallinas, cocinas, lugar de cultivo, hornos, rodeados de murallas. Este es en Monterrey. Bien, en el caso de la frontera patagónica, la idea fue crear fuertes y bases pesqueras
y bases pesqueras acá en lo que es la Patagonia actual argentina. Entonces fundaron Carmen de Patagones, San José y San Julián. Estos son puertos y bases pesqueras. De esta manera consolidaban el dominio del territorio en el Atlántico Sur y básicamente la población que llegaba a estos fuertes respondían a una política inmigratoria subsidiada por la corona. O sea, se subsidiaba, se pagaba a todo aquel que quiera ir a habitar en esos confines del mundo. Bien, estas son las tipologías que se crean en el puerto de San Julián y en Carmen de Patagones. Actualmente son ciudades que existen, quedan todavía restos de esos fuertes, pero básicamente que repiten la tipología de fuerte. Bien, el otro plan que se establece en la frontera bonaerense, el plan de la cuenca del río Salado, lo que hacen son crear puestos militares. Estos son Chascomús, Rancho, Montelobos, Navarro, Guardia de Luján, Fortín de Areco, Salto, Rojas, Fortín Mercedes y Melincué. Estos hoy están ubicados en lo que nosotros conocemos como el Gran Buenos Aires, en provincia. Y se consolidan los caminos principales como eje de desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque a partir de Buenos Aires nosotros teníamos caminos que nos comunicaban directamente con el Alto Perú hacia el norte y con Chile hacia el oeste. Este es el ejemplo del fuerte de Chascomús. Esta es una reconstrucción hipotética de la traza. La traza fundacional, es decir, este era el antiguo fuerte. A partir del fuerte se genera esta traza fundacional con una plaza, con las mismas características y elementos urbanos que compusieron el modelo de las ordenanzas, pero con la plaza desplazada hacia el acceso de la ciudad. Bien. Estos son los caminos y fortines en la cuenca del río Salado. Nuestro límite llegaba hasta aquí. A partir de aquí hacia el sur se encontraban los indígenas patagónicos. Entonces lo que hacen es consolidar de alguna manera este camino, estableciendo fortines a lo largo del camino, tanto que une Buenos Aires con Asunción a partir de Santa Fe, después el camino de Buenos Aires que une Córdoba con el Alto Perú, el camino de Buenos Aires que une con Chile, pero pasando por Mendoza, y después el camino que va desde Santiago de Chile hasta el Alto Perú, pasando también por Mendoza. Y después tenemos el camino a las Salinas Grandes, hacia el sur. Bien. El otro plan de fronteras, que es la frontera litoral, a lo largo del río Paraguay, se conforman latifundios. Son las grandes extensiones de tierras agrícolas en manos de un único propietario. Esto lo que hace de alguna forma es frenar el desarrollo económico porque impide la formación de centros urbanos, porque no se podían ocupar estas extensiones de tierra. Entonces lo que hace Vertis es mandar a fundar 5 villas para poblar de alguna manera ese sector del territorio. Entonces crea la villa de La Bajada Paraná, Nogoyá, San Antonio de Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Para estas villas sí se propone un trazado en cuadrícula con damero de manzanas cuadradas, que por lo general la cuadrícula respondía a 8 por 8 cuadras.
con la Plaza Mayor en el centro, ocupando 4 manzanas y rodeada de 8 pabellones alargados que conformaban una recoba o un centro comercial, con avenidas principales que conforman los ejes medianeros del trazado. Las avenidas principales aquí y aquí. Este es el caso de la ciudad de Gualeguay, hacia fines del siglo XVIII. Bien, el segundo plan de política consistía en el poblamiento de áreas, es decir, la incorporación de nuevas áreas al sistema de dominio a través de fundación de nuevas poblaciones. En este caso tenemos en la banda oriental del Uruguay las villas de Guadalupe, San Juan Bautista, Santa Lucía, San José, Maldonado, Pando y Rocha. También el trazado se ajustaba de alguna manera a las ordenanzas de Indias, con una plaza mayor y el amanzanamiento del retículo octogonal. Los edificios públicos, en este caso, estaban agrupados en un conjunto lateral. Este es el conjunto que abarcaba a los edificios públicos más importantes como el Cabildo y la iglesia. Bueno, estas villas surgen aquí, por aquí, en lo que es hoy el Uruguay, y de esta manera también controlábamos el avance portugués. Bien. Y la consolidación de núcleos urbanos. En el caso de la consolidación de núcleos ya existentes, el ejemplo de la ciudad de Salta es para tener en cuenta, porque nuestra ciudad termina de consolidarse en este siglo. Si bien surge en 1582, recién es hacia el 1700 cuando se consolidan los principales edificios de la ciudad. Entonces se genera, a partir de la salida hacia el norte, se consolida el norte de la ciudad con la salida hacia Jujuy, hacia la ciudad de San Salvador. Haciendo acá un puente, esta es la actual calle Belgrano, ¿se acuerdan que este era el tagarete del Tineo que no permitía la expansión de la ciudad hacia el norte? En el siglo XVIII se consolidan los puentes que hacen que la ciudad tenga poder de expansión hacia el norte. Lo mismo pasa hacia el sur, pero hacia el sur la característica que adquiere es como, más que nada como poblado, como barrio de indios. Si no me equivoco, sí, acá es donde hoy actualmente se ubica la iglesia de la Viña. La iglesia de la Viña surge como una ermita, la ermita del Nazareno. La ermita era una pequeña iglesia que era pura y exclusivamente para indígenas. A partir del siglo XVIII se reconstruye la ermita y se construye la iglesia de la Viña. Esta es la conformación del plano de la ciudad de Salta hacia el siglo XVIII. Perdón, esa línea que pasa por ahí, que parte de ahí del 20. ¿Esto? Sí, eso es un río. Ese es el río. Ese es el río Arias. Parte del río Arias, que después desemboca, pierde esta traza, se seca el río, queda un canal por abajo y desemboca en el río Arias. Que sería la actual... San Martín. San Martín. Es la avenida San Martín. Sí. Acá, en el 21, no, quiero ver la quinta de San Millán. En el 20, esperen que 18, el quinta de San Millán. Abajo. no, acá sí, no. Esta es la quinta del Patrón. Bueno, estas son los famosos terrenos que adquieren estos personajes de la colonia, como Arias, San Millán, Tejada y Patrón, que
heredan de alguna manera como españoles. Estos eran los terrenos que se daban, no llegaban a conformar latifundios, pero sí eran grandes extensiones de terreno que se le otorgaban como reconocimiento por haber acompañado de alguna manera al conquistador a establecerse en estas tierras. Entonces, ¿cómo establecían los límites de estos terrenos? Ellos los establecían y decían, bueno, desde acá hasta la loma, aquella que vemos allá, que es la actual San Lorenzo, pertenecía a los patronos. Desde acá hasta la loma, aquella que veo allá a lo lejos, infinitamente, pertenece, no sé, a los Arias. Y así se dividían los terrenos quintas en las afueras de la ciudad. Bueno, esta era la conformación entonces de la traza y se ve cómo va creciendo y de alguna manera consolidándose. El cabildo, nuestro cabildo comienza a tener la forma que vemos actualmente. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el cabildo original de 1582 no tenía la forma actual del cabildo? Entonces comienza a conformarse un edificio en base a patios, y alrededor de estos patios se conforman las principales oficinas administrativas y de cárcel del cabildo. Originalmente nuestro cabildo tenía 5 patios: el patio principal, 1, 2, 3, 4, 5, y después estaban las huertas hacia el fondo. Esta es una imagen, esta es una planta del cabildo actualmente. Esta es la calle Caseros, este es el norte, y el ingreso al cabildo está por aquí. Es el ingreso. Entonces, hoy, actualmente tenemos este patio al fondo que forma parte de la huerta. Este es el segundo patio, el tercero que está totalmente desmembrado, el cuarto, que es donde está la plazoleta Cuatro Siglos, y está McDonald's por aquí, y este patio, el quinto, que ya no existe más. Y esta era una imagen del cabildo, esto ya es siglo XIX, pero básicamente esta era la imagen que conservaba en el siglo XVIII. Y ahí está justamente la iglesia de los jesuitas. Y la iglesia de los jesuitas, exactamente. Ahí debe haber sido la iglesia matriz, ¿no? Y en ese momento, sí, estaba ocupada por la iglesia matriz. ¿Qué pasó con nuestro cabildo después? En el siglo XIX, con las guerras de la independencia y las revoluciones y las guerras independentistas, se venden todas las propiedades coloniales, se venden, entre ellos los edificios del cabildo, se venden a particulares. Y nuestro cabildo pasa a ser de una persona que lo compra y lo transforma en planta baja en locales comerciales, y en la planta alta pasa a ser una residencia de alquiler. Esto hasta entrado el siglo XX, hasta 1930 más o menos. ¿Por qué? Porque después, cuando se cumplen 100 años de nuestra independencia, 100 años de la Revolución de Mayo, nosotros en ese momento, con la Revolución de Mayo, ¿qué dijimos? Todo lo que es español no queremos saber nada, porque ahora somos independientes, no somos colonia. Entonces, todo lo que era español había que borrarlo de alguna manera. Esa es una característica que tuvimos en el siglo XIX, tratar de tapar todo lo que era español, tapar, borrar, vender, tirar abajo. Y en el siglo XX se reivindica nuestra raíz española, porque con la celebración del centenario de la Revolución es cuando comienzan en América todas estas ideas nacionalistas que comienzan a querer reivindicar
cuando en 1920, 30, hasta el 40, el Estado comienza a recuperar y a expropiar estas propiedades que pertenecían de alguna manera a la colonia. Entonces el Cabildo lo compra nuevamente el Estado y comienza la reconstrucción, digamos, del Cabildo de lo que se pudo. Es en este periodo, cuando el Cabildo se vende y después lo compra nuevamente el Estado, que se pierde gran parte del Cabildo, porque este particular que lo compró empezó a seccionarlo y a venderlo. De la misma manera pasa, por ejemplo, con la Casa de Tucumán. La Casa Histórica de Tucumán también se perdió y pudo ser reconstruida hacia 1940 más o menos, y así con muchos otros edificios de la colonia. En el caso de Tucumán, por ejemplo, no hubo forma de recuperar el Cabildo, porque el Cabildo se demolió antes de que comience la recuperación del patrimonio español. También quedó reducido por el mismo motivo. Exactamente. En el caso de Tucumán, si no me equivoco, está la Casa de Gobierno, ¿no? La Casa de Gobierno. Donde estaba el Cabildo. Bien. Y esas son imágenes actuales de nuestro Cabildo, el frente, el patio. Bien. En ese momento también surgen obras de viviendas de personajes muy importantes del siglo XVIII en Salta. En este caso, la casa de Zavala, después fue Uriburu, que fueron personajes importantes dentro de la economía. Salta, a partir de ese momento, comienza a tener más relación con el Alto Perú. ¿Por qué? Porque con el Alto Perú comercializábamos la venta de mulas para, sobre todo para los trabajos mineros, donde así lo requerían. Entonces las mulas se traían desde Córdoba, acá se producía el engorde de esas mulas y en el mes de febrero se hacía una feria y venían personajes del Alto Perú a comprarnos esas mulas. Bueno, tanto Uriburu como Arias Rengel o como Hernández fueron terratenientes que se dedicaban a ese comercio de mulas, por lo que se ve reflejado su poderío económico en las viviendas del siglo XVIII. Este es el caso de la casa de Uriburu. No sé si la ubican, está en calle Caseros, casi frente a la Casa de la Cultura. Sí, justo. Es el Museo Uriburu hoy. No conocen Uriburu, estudian. Nada, reconocen. Este es el interior de la casa, los patios, las galerías. Una característica de estas viviendas, las viviendas del siglo XVIII, son viviendas a patios, organizadas en base a un patio. Y por lo general, estas viviendas se desarrollan a partir de estos patios, tanto el principal como el secundario, ubicando las principales habitaciones alrededor del patio. La característica de estas viviendas es que el eje direccional del acceso no coincide con el eje direccional de la vivienda. El eje es cortado. No sé si ven, si yo me ubico en la puerta y estoy frente al patio, yo no veo lo que pasa al final de la casa, porque el eje está quebrado. Entonces yo el acceso al segundo patio lo tengo a partir de un costadito. Esto es una herencia que recibimos mudéjar. Después, cuando veamos los estilos, vamos a ver en qué consiste la herencia mudéjar, la herencia árabe que tenemos nosotros en América. Bien, por lo general, el primer patio o patio principal era el que albergaba las
habitaciones que tenían que ver con la vida social de la casa. En este caso, podían ubicarse la oficina, de alguna manera, o el escritorio, donde desarrollaba sus actividades el dueño de casa. No nos olvidemos de que en ese momento era una sociedad patriarcal. Entonces, esto también se reflejaba en la vivienda. El patio principal era pura y exclusivamente para el amo de la casa. El patio secundario, o el segundo patio, era donde se ubicaba la cocina, el comedor, y al que tenían acceso las mujeres. Y el tercer patio, por lo general, era la puerta. Esto se ve también en la casa de Arias Rengel. Esto es lo que queda hoy de la casa de Arias Rengel. Este es el plano original de la casa de Arias del siglo XVIII. Después, en el siglo XIX, por una cuestión de herencias, se subdivide la casa y esta parte de la casa pasa para una hija de Arias y esta parte de la casa pasa para la otra hija de Arias, que a su vez se casó con el de la esquina, ¿cómo se llama? No es Tejada, Leguizamón. Se casa con Leguizamón, entonces Leguizamón toma parte de la casa de Arias Rengel para su vivienda. Por eso la casa de Arias Rengel queda partida en dos. Bien. Acá también lo que vemos, chicos, ¿qué hora es? Ya son las 5. Bueno, a ver, no hemos llegado lamentablemente a terminar, todavía nos falta toda la conquista portuguesa. Yo este fin de semana les voy a terminar de subir el resto de las clases para que ustedes las tengan. Lo ideal es que las vean y si les surge alguna pregunta o alguna duda, lo anoten y yo les respondo las dudas que puedan llegar a tener. ¿Estamos?